Buenas noches, hermanos, a todos. El Señor les bendiga. El día de hoy me toca el placer y la oportunidad de poder introducir a lo que acaba de comentar la hermana Cintia respecto al estudio de los personajes bíblicos. Y antes de cualquier contenido de algunos datos que vamos a ver, vamos a orar para que sea Dios ayudándonos, abriendo nuestro corazón para poder aprovechar al máximo el contenido. Amado Señor, agradecemos poder estar en tu casa, en la iglesia. Agradecemos los medios que permites para que tanto presencial como en línea se pueda conocer más la Escritura. Ayúdanos a estar receptivos, ayúdanos a ser humildes para aprender, ya que, como decía el Paz el domingo, no hemos aprendido todo. Ayúdanos a asombrarnos de las cosas que aún no sabemos y que ahora sabremos, o aún de las que hemos de recordar. Gracias por todo lo que permites para que podamos avanzar y crecer en tu conocimiento, que mientras estemos en este mundo físico no terminaremos. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Al estar haciendo este estudio, que ahorita voy a compartir sobre quién es, me encontré con una frase que me llamó mucho la atención y que es muy importante para reflexionar. Y dice: no todos tenemos el mismo llamado, refiriéndose a las funciones en la iglesia, y aún en la vida, no todos son llamados a ser doctores o a ser abogados o a hacer lo que sea, cualquier oficio, profesión o función. No todos tenemos el mismo llamado. Pero como cristianos sí tenemos el llamado a tener una relación personal con Dios. Independientemente de a lo que nos dediquemos, independientemente de la edad, sexo, situación económica, toda persona que ha acercándose al Señor, aceptando su sacrificio, está llamado a tener una relación con Él. Y llegamos a pensar que las experiencias con Dios únicamente son para personas muy especiales o como las de la Biblia, ya sea porque las conocemos en la iglesia o aún por cultura popular. Ya saben, ha habido programas que hasta hacen sketches sobre Abraham, sobre Salomón, sobre David, sobre Sansón, y pensamos que esas experiencias únicamente son para ellos, pero eso es un error. Y partiendo de este punto, es digno que aprendamos sobre algunas características de estas personas, de los personajes bíblicos, para aplicarlas a nuestra vida. Entonces, partiendo de esta cuestión, no debemos sentirnos menos en el sentido de que, como no he hecho algo muy rimbombante por Dios, o no tengo un ministerio con un título que diga pastor, que diga maestro, que diga líder, todos aquí estamos llamados a eso. Y también tenemos mínimo dos justificaciones bíblicas que nos van a ayudar para poder extraer los puntos de estos personajes. El primero está en la epístola, en 2 de Timoteo 3:16, y dice: todo escrito divinamente inspirado es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea equilibrado, completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo? Los escritos que tenemos en la Biblia nos van a ayudar para todo esto. No solo es tener datos, tener información en nuestra cabeza, sino que vamos aprendiendo de lo que viene registrado. Y en la carta a primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. El apóstol Pablo está hablando sobre los israelitas cuando pasaron por el Mar Muerto, lo que registra el libro de Éxodo, y el apóstol está diciendo: todo esto está como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir? Entonces, tenemos autorización de parte de Dios para abstraer todo aquello que contengan los personajes bíblicos. Tomando esto como introducción a toda la serie que vamos a tener los miércoles, vamos a entrar ahora sí ya en sustancia a lo que es. Y el personaje que corresponde el día de hoy es sobre Job. Job es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, que en la tradición judía está en los escritos o los ketubim, y en la Biblia griega están los libros poéticos. Entonces, un libro
conocido, que muchos saben la historia. Sin embargo, para quienes no lo sepan, vamos a hacer una membranza muy rápida porque no vamos a estudiar el libro, vamos a estudiar al personaje. La historia comienza con un hombre que es recto delante de Dios, es bendecido por él y tiene mucha abundancia, es muy abundante. Sin embargo, un día se le pone a prueba perdiendo bienes, familia, salud. Acepta la situación con dolor y empiezan las interrogantes del porqué de su situación. Mientras Job está en esta situación, se le considera un libro poético porque la forma en que lo está describiendo es muy como embellecido, es muy literario. Y obviamente empieza a hablar sobre las vacas, los bienes, los borregos que tiene, la economía muy abundante. Sin embargo, vienen personas y le dicen, ¿sabes qué? Se acaba de morir tus animales, tu familia ya no está, se le empieza a llagar el cuerpo. Todo lo que está en su vida, tanto personal como alrededor, empieza a desmoronarse. Entonces, pues obviamente para nadie es placentero, a menos que sea alguien muy masoquista, pero yo en lo personal no conozco a nadie de esas características, y resignado acepta la situación, y mientras está en este estado de enfermedad, de pobreza, van a aparecer 4 personas que le llaman que son sus amigos, sean conocidos o amigos, no es relevante para el tema, pero empiezan a entablar una conversación con él. Por eso también entran los libros sapienciales, que es mucho del pensamiento como sabio, aparece en este libro. Entonces está con uno, menciona la Biblia que se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Entonces habla con uno y empiezan a ver qué es lo que pasó, y dice él, luego dice el otro, y que quién tuvo la culpa, que si fue pecado. Luego va con el otro y empieza a tener también una conversación, luego va con el otro, y al final habla con los 4 amigos. Entonces el libro de Job son diálogos que tiene él con sus amigos. Sin embargo, después de que tiene estos diálogos, al final se presenta a Dios en una forma como de un tipo tornado, un torbellino, y se empieza a cuestionar Dios a ellos el contenido de sus diálogos. Empieza a preguntarles si ellos estuvieron al principio de la creación, si ellos conocen la dimensión de las montañas, si conocen los climas, toda una gama que es muy, al menos cuando uno lo lee, sí impacta mucho. Y al final, pues quedan ridículos en comparación a la sabiduría de Dios. Cualquier persona, cualquier creación va a quedarse muy limitada a la omnisciencia de Dios. Entonces, finalmente, Job acepta que no sabía muchas cosas y se rinde ante Dios. Al finalizar estos pesares, Job recobra más de lo que tenía antes. Entonces, esos son los 42 capítulos que incluye el libro de Job, para darnos una idea de qué vamos a estar hablando. Pero, como los estudios van a ser respecto a las personas, vamos a hacer una clasificación entre lo que es digno de imitar de la vida de Job y qué cosas no son dignas de imitar. Vamos a empezar por lo positivo. Empezamos aún en el libro de Job 1:1, dice: Job era hombre perfecto. No hay que entender perfecto en el sentido moderno, que es alguien sin errores. En el sentido bíblico hebreo quiere decir alguien completo, quiere decir equilibrado, preparado. Entonces no es ausencia de errores. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es algo que podemos hacer. Su completud, su rectitud y el temor que tiene de Dios es algo que es digno de imitar. Para que nos demos cuenta cómo para él es muy importante, dice la narración que ofrecía sacrificios porque a lo mejor sus hijos podían estar en pecado. Entonces, antes de que se presentara alguna falta muy específica de los hijos, Job se adelantaba y sacrificaba animales porque, a ver si los hijos no hayan pecado y eso hubiera desagradado a Dios. Entonces, esto es agradable delante de Dios, estas características. Respondió al discurso de Dios con humildad y arrepentimiento, diciendo que él había hablado cosas que no sabía.
Nosotros comúnmente somos personas que siempre, por cuestión de naturaleza pecaminosa, siempre queremos tener razón. Sea o no verdad las cosas, buscamos que nos den la razón, y muchas de las pláticas, discusiones o peleas que tenemos con los demás, buscamos que se imponga nuestra razón. Sin embargo, aquí lo que podemos aprender de Job es que él es humilde en reconocer: yo hablaba de cosas que no entendía. Los exhortamos a que puedan leer el libro. Al principio puede parecer hasta filósofos, tanto Job como los amigos. Todos se la saben, y la forma en que describen la situación puede parecer que son expertos, puede parecer que a lo mejor ellos pudieron haber escrito libros muy, muy interesantes, pero no es así. Delante de la sabiduría de Dios, ¿quién puede considerarse sabio o quién puede considerarse a su altura? Entonces podemos retomar de Job de que es una persona humilde y hay un arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento en nuestra cultura está visto como más emocional, más como un remordimiento, pero tiene que ver con un cambio. Siguiente, no perdió su fe en Dios. A pesar de todo lo que se ha mencionado ahorita de manera general, con su salud, con sus bienes, no pierde esa fe en Dios. Sigue estando presente, y algo que es bien interesante rescatar del capítulo 13, dice: yo quisiera razonar con el Todopoderoso. Muchas veces nosotros, en esta idea un tanto mística, tradicional, y suspendido nuestro pensamiento, Job dice: yo quisiera razonar con el Todopoderoso que me diera razones. Es algo que también nosotros, de una manera humilde y de una manera dispuesta, abierta, podemos tener con Dios. En ningún lado en las iglesias hay un letrero explícito que es su cerebro aquí afuera, ¿no? Podemos entrar con él. Y una frase que me es agradable: cuando yo entro a una iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. Entonces Job también en esa parte toma un sentido racional en su vínculo con Dios. Otra cuestión que para algunos podría ser difícil: no maldijo a Dios por la situación en la que estuvo. A lo mejor no utilizamos la palabra maldición como tal, pero nuestro sentido es de que estamos muy molestos por lo que nos aconteció. Sin embargo, él, con todo lo que perdió, en ningún momento maldice a Dios. Sí se puede ver como algún rasgo de, obviamente está muy desesperado, está choqueado por la situación, pero en ningún momento maldijo a Dios. Por un momento, imaginémonos nosotros mismos qué sucedería si las mismas desgracias nos pasaran en estos tiempos modernos. ¿Cómo reaccionaríamos delante de Dios? Y sin embargo él, repito, no maldijo el nombre de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, mencionan explícitamente a Job y lo toman como digno de imitar, digno de considerar su situación para reflexionar en nuestra conducta. Aquí lo voy a leer literalmente porque es lo que dice la Escritura. Santiago se refiere a Job como un ejemplo de perseverancia y escribe: hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto se encuentra en Santiago 5, versículo 10 y 11. Entonces, vean cómo la paciencia es otra cosa digna de considerar en la vida de Job. Y muchas veces tenemos cierta confusión con qué es la paciencia. Muchas personas toman la paciencia como esperar mientras se solucionan las cosas, pero la paciencia es mantener una actitud positiva mientras esperamos. Sí, ya rápido, ya falta, a lo mejor tengo un problema que se va a resolver en 2 meses y ya estamos una semana menos, 2 semanas menos. Eso no es paciencia. En sí es tener una actitud abierta, disponible mientras esperamos. Entonces, otra característica importante para considerar en la vida de Job es la paciencia que presentó ante estas situaciones. Vamos ahora a las características que no son dignas de considerar, a imitar. Y es importante reflexionar, no únicamente para decir: Job estuvo mal. Es muy probable que también nosotros podamos llegar a caer en estas situaciones. Y esto es algo que malamente nosotros como cristianos
diciendo mal del catolicismo romano, también lo llegamos a aplicar en nuestra vida común. Pensar que una buena conducta o una vida de rectitud es suficiente solo por haber oído de Dios. Job es una persona que, como lo menciona la Biblia, lo vimos en Job 1:1, es recto. Es alguien que moralmente no tiene que reprocharse. No hay algo que señalar con lo que menciona el texto, no hay algo de qué criticar antes de que pasan las adversidades. Muchas personas aquí en la iglesia, afuera, ya sean creyentes, bueno, tienen que ser creyentes, piensan que llevar una vida virtuosa o muy moral es suficiente y es el objetivo principal de Dios, que todos nos portemos bonito. Y se pierden muchas cuestiones que son bien valiosas como teología, como mensaje de Dios, como reflexión y como disfrute en nuestra vida, y lo limitamos a algo moral. Hermanos, esta es una iglesia, no es un lugar moralista donde se le enseña a la gente cómo portarse bien. Si bien la Biblia nos da principios morales, nos da enseñanza de cómo regir nuestro comportamiento tanto en sociedad como individualmente, no es el fin principal. Sin embargo, una de las cosas que podemos llegar a caer es pensar como Job, que como llevamos una vida recta, está prohibido los problemas en mi vida, están prohibidas las crisis, está prohibido el sufrimiento, está prohibido la incertidumbre y está prohibido los momentos de dolor y de tristeza. Eso es un error que debemos evitar para no desviarnos de la meta que Dios tiene para nosotros. Y también están gente que se van al otro extremo, de que si bien no lo menciona el texto de Job, pero sí lo podemos comparar. Hay gente que lee aisladamente algunos pasajes del Nuevo Testamento, y cuando habla Pedro o Pablo sobre el sufrimiento, hay gente que cree que es un plus con Dios el que más sufre. Es que tenemos que sufrir, es que tenemos que estar buscando el sufrimiento, es que la incomodidad, es que mientras menos tengo y mientras más sufro, más Dios me va a querer o va a estar de acuerdo, voy a ser aprobado por Él. Eso se llama masoquismo. Y hay muchas personas en las iglesias, por eso les digo los extremos, que donde sufrir es lo, y pueden tomar este ejemplo, pero si ve a Job cómo sufrió, uno tendría que pasar por lo mismo. Si nos llega a pasar por voluntad de Dios, que tenga un propósito, si llegamos a caer en algunas de estas situaciones, no tiene mérito el sufrir porque sí. Todo tiene un propósito y tiene un porqué. Entonces, volviendo al punto, no pensemos que por llevar una conducta buena ante la sociedad y una vida de rectitud, eso es suficiente. Eso no es digno de imitar en la vida de Job. Y ojo, tampoco quiere decir de que andemos torcidos, como lo explica el apóstol Pablo. Si morimos al pecado, ¿vamos a seguir en él? En ninguna manera. Pero no quiere decir que tengamos un plus delante de Dios. Siguiente punto, en la aflicción de Job, él culpa a Dios por un trato injustamente. Cuando uno va leyendo los diálogos, se deja ver de que, pero es que si no he hecho nada malo, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero es que si yo hago los sacrificios para mis hijos y si yo no peco con nada, ¿por qué me suceden estas cosas? Ahí uno ya está culpando a Dios por esta situación. Y muchas veces nosotros pueden ser consecuencias de nuestras malas decisiones y automáticamente culpamos a Dios. Entonces, eso tampoco es digno de imitar. No es bueno buscar un culpable, igual es naturaleza humana, y menos a Dios. Culpable no, a lo mejor podemos refugiarnos en Él, podemos preguntar, es válido, igual, podemos pedir respuestas, podemos pedir guía, pero no buscar culpar a Dios injustamente. Y otra de las cosas que no vamos a poder eliminar totalmente, pero que sí es bueno tener un sensor cuando nos llegue a pasar, es la ignorancia. Muchas veces no somos conscientes de la forma en cómo trabaja Dios. Y esto se presta mucho a la especulación. Muchas cosas que oímos en la iglesia, y no necesariamente por los púlpitos, por los líderes o por los pastores, entra en la especulación.
y por algo que escuchamos en la tele, en la calle, empezamos a darle forma a nuestra fe y eso termina dándonos un pensamiento muy infantil, muy ingenuo, muy torpe y muy alejado de lo que es Dios. Entonces Job está haciendo una forma, no, que será esto, pero si será esto, pero que si pecó, pero que si yo fui, pero que eso se llama especulación. Y si bien es algo natural en el ser humano, muchas cosas el cristiano especula de Dios y no tiene un fundamento escritural. Hay muchas cosas que por tradición son muy llamativas, son muy sensacionalistas. No quiero desviarme del tema porque estamos viendo sobre Job, pero por el tiempo y como ejemplo nos va a ayudar mucho. No sé si alguien ha escuchado de una mujer que se llama Lilith y se infiere, bueno, la tradición dice que es la primera mujer de Adán, pero que se rebeló, la ponen como un símbolo hasta feminista y dicen que ella es un símbolo de libertad. Y entonces uno, ay, sí tiene, no falta tanto creyentes como no creyentes que empiezan a tomar esa figura de Lilith como buscando rellenar un hueco en los textos del Génesis. Cuando uno se da cuenta que esas ideas surgen como 1000 años después de Cristo por un sector judío que tienen muchas tradiciones, uno se da cuenta que no tiene nada que ver con el texto como se redactó, pero es muy llamativo y es algo que le llama mucho la atención a las personas. Repito, creyentes y no creyentes. Y eso ya se llama especulación. Ya no tenemos una base escritural y queremos rellenar o queremos que Dios actúe como pensamos nosotros. La Biblia le da forma a nuestra fe y es importante con un tipo plastilina, que no se nos desborde tanto con cosas que luego son burdas, son insensatas, para que no se nos salga, la Biblia nos va ayudando a esto. Entonces Job en esa cuestión tiene ignorancia porque especuló mucho sobre Dios en lugar de tener un conocimiento certero de Él. Hay que entender que pues obviamente se infiere, él no tiene la Biblia como la tenemos nosotros, pero no partamos de la ignorancia. Repito, y lo dijo el domingo, hay muchas cosas que ignoramos, que seguiremos ignorando, no tenemos la capacidad de Dios, pero intentemos que lo que podamos saber de Dios, que es en la escritura, o con algún ejemplo de algún hermano que Dios experimentó en su vida, nos va a ayudar mucho. Pero no pensemos que la ignorancia es un trofeo en el cristianismo. Muchas personas interpretan la escritura incorrecto y dicen, la letra mata, el espíritu vivifica. No es el caso. No caigamos en esta cuestión con Job. Y esas son las características que, por ser un estudio introductorio y ameno para que lo podamos comprender, solo nos vamos a quedar con esas características que no son dignos de imitar. El libro se presta a mucho estudio y un dato curioso, hay muchos filósofos, psicoanalistas, intelectuales que hacen comentarios sobre el libro de Job. Es del libro que más allá de un teólogo o más allá de un líder en una iglesia, hacen mucho estudio del libro, se les hace muy rico, se les hace muy reflexivo y hay algunas cuestiones que dice uno, son buenos meditar, no siempre van a tener una interpretación en teología, pero son muy, muy sustanciosos para considerar. A modo de reflexión y conclusión, la experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento. Hay muchas veces que, no sé, a lo mejor nosotros, una persona cercana, familiar o un amigo, tiene alguna enfermedad y a lo mejor saben el nombre de la enfermedad, saben en qué órgano está y falleció. Hay gente que puede fallecer sin causa aparentemente específica y no se sabe. En este caso también la experiencia de Job, él no sabe específicamente por qué viene este sufrir. Pero debemos confiar en nuestro Dios soberano, santo y justo, porque sus caminos son perfectos. Repito la frase. La experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica de nuestro sufrimiento, pero debemos confiar en que nuestro soberano Dios, santo y justo,
tiene caminos que no son perfectos. Y otra cuestión que es importante considerar, que va ligada a lo que se mencionó sobre la vida recta: el cristianismo no es una vida de rectitud y de moralidad como si fuera un fin en sí mismo. Es una vida vinculada a los propósitos de Dios. Que en esos propósitos de Dios busque una conducta recta, una moral equilibrada, un ejemplo para las demás personas, no es el fin en sí mismo. Hay muchos lugares, escuelas, religiones que no son cristianas y hablan de la cuestión moral, hablan del portarse bien, hablan del amor al prójimo, pero el cristianismo no es lo principal. Repito, el cristianismo no es solo una vida de rectitud y de moral, es una vida vinculada a los propósitos de Dios. Somos llamados a ser sus embajadores y ministros de la reconciliación de Él con el mundo. Entonces, no pensemos que es un fin en sí mismo la vida recta, la vida virtuosa, sino enfoquémonos en los propósitos de Dios. Y así como Job pasó por esto, Dios le responde. También nosotros muchas veces es más que el por qué, es preguntarnos para qué. Eso cambia mucho el sentido de nuestra vida y nos ayuda como a darnos un sentido, a darnos una estructura. Entonces, esto fue el primer estudio sobre Job. Esperamos que nos sea de edificación para ponerlo en práctica y sea algo que también podamos ayudar a otras personas cuando se encuentran en estas situaciones. Muchas veces nosotros buscamos responderles como si fuéramos Dios: ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué tienen esa enfermedad? ¿Por qué tienen crisis económicas? No es nuestra función. A lo mejor podamos tener algún conocimiento que les pueda ayudar, pero sí podemos ser esa aliviane o esa consolación de que más allá de lo que estemos pasando, Dios tiene propósitos y Él tiene todo bajo control. Entonces, el Señor los bendiga y los dejo con la hermana Cintia.